Da la mano a aquel que está a tu lado. Decir: Dios te bendiga. Luego te invito a que tomes asiento y vamos a prepararnos para escuchar palabra de Dios. Palabra que se encuentra en el libro de San Marcos, en el capítulo 7. Dice la Escritura que Dios iba haciendo una obra muy grande en todos los corazones. Iba caminando por las aldeas, por las ciudades, y según las circunstancias el Señor iba operando milagros. Milagros no solamente físicos, milagros del espíritu también, milagros del corazón, milagros del alma. También milagros que tenían que ver con la liberación de ataduras satánicas. Lo que para algunos parece ilógico, parece como que está fuera de sentido. Sin embargo, Dios dice que Él rompía toda cadena, rompía toda ligadura. El Señor tenía el poder para deshacer todo yugo satánico. Sin embargo, cuenta una historia. El Señor se acerca a cierta persona que estaba enferma y le pide un milagro a Dios. La historia lo relata así en el libro de San Marcos. Dice que tras el milagro de esta persona, que era una persona sordamuda, solo vamos a leer un versículo, que es el versículo 37. Te invito a que abras tu Biblia, capítulo 7, el libro de San Marcos, según mi Biblia, en la página 921, capítulo 7, verso 37. Tras el milagro que el Señor hace con este hombre, con este varón que era sordomudo. Luego en tu casa puedes leer toda la historia. Yo solo quiero leerte el verso 37. Dice el versículo 37: tras aquel milagro, esta fue la reacción de la gente. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración. Aleluya. Tras este milagro, dice que la gente se maravilló. La gente estaba pero totalmente exaltada. La gente estaba como anonadada por todo lo que había visto. Pero sin embargo el relato es un relato corto, pero muy conciso. Dice la Escritura: en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Dice la Escritura que ellos decían: todo lo hizo bien, todo. Ahora, ¿a qué se refería esta historia? Imagínate que en medio de tal grande alboroto, una persona sordamuda es sanada. La gente comienza a gritar, otros se tiran al piso, tal vez algún pariente llora. Cuando ven que este hombre sordo y mudo comienza a hablar, comienza a oír. Sin embargo, dice que la expresión de gran parte de la multitud es esta misma: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Alguno dirá: pastor, esto es como un juego, como una cosa infantil. Se supone que no. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Hacer caminar al sordo? ¿Qué va a hacer Dios? Si el sordo tiene que oír, no tiene que caminar. El mudo tiene que hablar. ¿Qué va a hacer al mudo? ¿Le va a enseñar a oír? Parece que es una redundancia, algo que cae de maduro, como dicen por ahí. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo hizo todo. Dice que las multitudes decían esto: bien lo ha hecho todo, todo lo hizo bien. ¿Cuál era el objetivo? Si estaban diciendo lo que ya estaban viendo. Sin embargo, esta fue una expresión recogida por este varón Marcos. El libro de Marcos fue escrito por un discípulo de San Pedro, del apóstol Pedro. El libro de Marcos fue escrito por aquel varón que en un momento salió con Bernabé y con Pablo y los abandonó a la mitad de camino y se fue a hacer sus asuntos, a tal punto que luego tuvieron por su culpa una gran diferencia. Sin embargo, este varón Bernabé toma a Marcos y va a Chipre a predicar la palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo se va encomendado a la gracia de Dios con otro discípulo. La Biblia dice que hubo un gran desacuerdo entre ellos, pero sin embargo, este Marcos, que en un momento sirvió como medio de disolución de una hermandad de fe, dice que después, pasado el tiempo,
El tiempo le da la razón al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo llega a ser el hombre que más predica en toda la palabra de Dios. Uno de los predicadores y de los apóstoles que lleva la palabra hasta los confines de la tierra. Pero también le da la razón a Bernabé, porque el mismo Marcos después acompaña al apóstol Pablo y él mismo lo manda a llamar diciendo: ahora me es útil para el ministerio. En otro tiempo no me era útil, ahora me es útil. De esto hay una prédica, luego puedes conseguirla. Es una prédica muy hermosa que habla acerca de dos visiones distintas, pero las dos visiones correctas, porque eran dos llamados distintos, dos momentos distintos. Uno siembra, el otro riega. Dios es el que da el crecimiento. Hay personas que tendrán la paciencia para esperar a alguien que tropiece, se levanta, tropiece, se levanta durante 15 años. Pero hay otros que no pueden esperar esos 15 años en el tropiezo y el error de tal o cual persona, porque ellos tienen un llamado. Y el llamado no puede esperar. Y la obra avanza. Y esos no se pueden detener. El apóstol Pablo no podía esperarlo 10 años o 5 años a que Marcos se levantase en fe. ¿Cuánta gente se iba a perder en ese tiempo? Pero también tuvo razón Bernabé al sembrar en un varón que luego fue el que escribió el Evangelio según San Marcos, según se cree en la tradición cristiana. Sin embargo, este Marcos era hijo de María. En la Biblia se confunde porque hay muchas Marías. La gente lee María y piensa que todas las Marías son iguales. Sin embargo, esta María era una mujer rica de aquella época. Era una mujer muy pudiente en aquellos tiempos. Dice la Escritura que cuando el apóstol Pedro sale de la cárcel, liberado por el ángel, él se va a una casa donde estaban reunidos los cristianos, porque había como una iglesia en la casa de esta mujer María. Esta María, madre de Marcos. Y dice que ahí golpea la puerta y lo atiende una joven llamada Eunice, que ella cree que era como el ángel de Pedro, porque en aquellos días se pensaba que el ángel de cada uno estaba representado por la figura o el aspecto que uno tenía. Ella dice: es el ángel de Pedro, como un ángel de la guarda, como un ángel protector. Y cierra la puerta emocionada y le dicen: está el ángel de Pedro ahí, pero Pedro no puede estar, está en la cárcel. Bueno, aquella historia transcurre, luego léela, también está en el libro de los Hechos, capítulo 12. Esta historia transcurre en la casa de la madre de este Marcos. Bueno, este varón no solamente luego camina en fe y en esperanza al lado del apóstol Pedro, sino que también tiene su aprendizaje al lado del apóstol Pablo y al lado de Bernabé también. Este varón escribe principalmente porque hay gente que dice: pastor, ¿por qué hay 4 evangelios? Son todos iguales, ¿cierto? Evangelio significa buenas noticias. Evangelio no significa un loco gritando en la plaza, no. Eso es lo que la gente piensa. Evangelio significa buenas noticias. Dice: pastor, evangelio significa una mujer con un velo en la cabeza y que llora en una iglesia. Eso no. Evangelio significa buenas nuevas. Sabes, en estos días la gente necesita buenas noticias. A veces dice: tengo algo que contarte. Y el otro dice: ¿es bueno o es malo? Tengo 2. Una buena y una mala. Pero no pueden ser las 2 buenas. Porque siempre tengo 2 noticias para ti, una buena y una mala. Porque siempre tiene que haber una mala. ¿Por qué no venir un día a la casa del pariente y decirle: tengo 2 noticias para contarte? Y el pariente dirá: ya sé, una buena y una mala. No, decirle: las 2 son buenas. La primera es que Dios te ama mucho. Te ama con un amor tremendo. Y la segunda es que ha enviado a su único hijo a morir en la cruz por ti. Aleluya, aleluya y aleluya. Eso significa evangelio. Buenas noticias. Claro que sí. Y la gente se confunde porque dice: ¿por qué hay 4 evangelios? Leo que hay Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice: pastor, yo leo uno y ya me sé todos. Soy muy vivo. Si todos hablan de lo mismo, yo los vi más o menos, cuentan todo lo mismo, me leo uno y ya me sé los otros 3. No es así. Porque cada uno cuenta un aspecto distinto del Señor. Algunos fueron testigos presenciales, los que escribieron los evangelios, y otros se preocuparon por recopilar todos los datos posibles para poder contar esta historia y mandar como una carta dirigida a los gentiles. Los gentiles es el pueblo no judío. Bueno, se cree que este evangelio de San Marcos es una recopilación de toda la historia del Señor, que cuidadosamente se trata de recopilar, de ordenar, de escribirla y mandarla a los romanos principalmente y a todo el resto de Asia Menor, donde había llegado la palabra por mano del apóstol Pablo.
Por eso es que cuando se hablan de tradiciones judías, el Evangelio según San Marcos las explica un poco para que tú entiendas. Pero hay otros evangelios que no explican la tradición judía porque asume que el que está leyendo conoce la tradición judía. Si hoy en nuestro país decimos, y bueno, para el 29, ¿qué otra cosa se puede comer? Y la gente va a decir, ñoquis, pastor. Claro, en esta tradición no hace falta que diga, ¿qué vamos a comer para el 29? O si damos una expresión diciendo, ¿y qué otra cosa podríamos comer en la casa de mi abuela el 29? Dice ñoquis. Pero hay otras ciudades y otros países que no conocen ni siquiera la comida, ni siquiera la tradición. Entonces debes explicársela cuando le estás diciendo a ellos que es una comida que usualmente se come en la casa de parientes o abuelos o de la madre o quien fuere el día 29. ¿Sabe Dios de dónde vendrá esta tradición o esta forma? Nunca me puse a investigarlo. Pero también ocurre en la palabra de Dios. Algunos escribieron la historia de Cristo dirigida a los judíos. Ellos no necesitaban muchas explicaciones acerca del día sábado, del día de reposo, acerca de la circuncisión y acerca de muchos rituales que practicaban en la antigüedad. Pero Marcos entiende que los que iban a leer la historia de Cristo tenían que tener un panorama más amplio de quién era Cristo. Hace hincapié más en los milagros. El Evangelio según San Marcos hace hincapié más, no tanto en el discurso del Señor. ¿Tú quieres conocer el carácter de Dios? ¿Cómo pensaba el Señor? Lee el Evangelio según San Juan. ¿Tú quieres ver todo el obrar y el poder desplegado del Señor? Lee el Evangelio según San Marcos. Hay historias que se repiten, pero hay historias que se repiten de una forma distinta, de una óptica distinta. Algunos cuentan más detalles, otros cuentan pocos detalles. Algunas historias coinciden, otras parecen que no coinciden siquiera. Lo importante de esta historia es que quien recopila los datos de esta historia no solamente pudo haber sido un testigo presencial porque vivió en los días del Señor. Se cree que este evangelio se escribió más o menos en el año 60 después de Cristo. Se terminó de escribir. Escribir un libro en aquellas épocas llevaba mucho tiempo. Imagínate, en estos días cuesta, imagínate en aquellos tiempos. No existían los medios necesarios. Sin embargo, lo importante de esta historia es que en aquel tiempo del milagro, cuando el Señor sana a este hombre sordo y mudo, cada persona podía haber dado expresión. Es un Mesías, otros es un Dios, otros es el profeta que esperábamos. ¿Cómo recopilar la respuesta común de la gente? Porque ciertamente hay comentarios cuando ocurre un hecho, la gente comenta cosas, hasta cosas disparatadas. Pero hay un pensamiento común que prevalece entre todos. El pensamiento común que prevalece en esta historia es: lo ha hecho todo bien. A los sordos los hace oír y a los mudos hablar. Alguno dirá, pastor, eso es infantil, que el autor no se dio cuenta que estaba diciendo algo que caía de maduro, una redundancia. Se supone que a los sordos no va a decir: y los hizo a los sordos sonreír y a los mudos saltar. Se supone que el sordo quiere oír y el mudo quiere hablar. Sin embargo, aquí está encerrado algo más. Toda la historia de la Biblia no fue dejada por casualidad. Tú piensas que tú para escribir un párrafo, algunos dicen, tengo que escribir algo. Me pidieron que haga una tarea en la universidad, o me pidieron que haga una tarea en la escuela, y para escribir 2 renglones, borra, dice, no, esto va con B corto, B larga. Y si empiezas, y recién vas en la segunda palabra, y sigues escribiendo, y luego lo lees, y dices, ¿se entenderá o no se entenderá? Ni qué hablar cuando escribes una carta o un correo electrónico. O hay algunos que escriben un mensaje de texto y de repente tú lees y tienes que hacer fuerza para entender qué es lo que te quieren decir. Sin embargo, esto no es un mensaje de texto escrito a la ligera. Esto es una escritura hecha en tiempos en que era difícil escribir, en que no muchos sabían escribir, leer ni escribir, y en que toda escritura tenía un sentido específico. Cuando el autor escribe este último párrafo, podría haber terminado la historia con que el sordo mudo no tan solamente oyó, sino que también habló. Y se acabó la historia. Pero él recogió la impresión de las personas también. Le preguntó al apóstol Pedro, ¿y qué decía la gente? Si es que él no estuvo ahí, le tiene que haber preguntado a él. ¿Y la gente qué decía? Y algunos se admiraban. Una mujer lloró, se cayó al piso. Imagínate, cuando hay un milagro. Aquí nomás, nosotros en estos días, cuando hay un milagro dicen, ¿y qué pasó? Y no, y pasó esto, y pasó lo otro.
Y se sigue comentando. Hace unos días terminamos la reunión y hace un par de días atrás cierta hermana se paró aquí donde yo estoy parado, contando un milagro de Dios. Otra persona dijo, yo la escuché, ya sé el milagro de esa hermana, que Dios le cambió el grupo sanguíneo, que algo que es imposible. Imagínate, todavía seguían, uno había escuchado un testimonio de la misma persona hace tiempo atrás, pensaba que el que había contado ahora era el mismo. No, dice, esta persona tiene estudios en los que necesitaba un trasplante múltiple de pulmón y de corazón. Los estudios en la mano. Justo estábamos allí y estábamos con el doctor, con el médico. Entonces yo le digo, yo creo que escuché, porque yo estaba preparando la palabra en ese entonces, creo que escuché a lo lejos que necesitaba un trasplante de corazón. Me dice, no, es un trasplante de los dos órganos, no se puede trasplantar los pulmones. Siempre que hay un trasplante de pulmón tiene que ir con un trasplante de corazón. Dice, la verdad que eso es increíble. Dice, tal vez para la gente que no sabe de medicina, es un milagro, como decir, me sale de un asma. Pero para los que sabemos de medicina, dice, este milagro está en el tope, dice, en lo máximo que a una persona le puede ocurrir, teniendo estudios a la mano. Y los estudios, no es que uno observa un órgano, dice, y puede decir, necesitas un trasplante. Luego mira de vuelta y dice, no. Dice, no, ahí no le podés cerrar. Nos hablaba con algunos términos médicos que nosotros desconocemos, pero dice, es imposible. Una persona que hace un diagnóstico, a través del diagnóstico que le dieron a esta mujer, a esta hermana, es imposible que le erre. No se puede errarle. Pero sin embargo ella luego estaba parada aquí diciendo, antes necesitaba trasplante de corazón, trasplante de pulmones, y ahora tengo otro estudio que me dice que ya no necesito nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Todo lo hace bien el Señor. Imagínate en aquellos días. ¿Tú piensas que esta historia, la historia de este sordo mudo, no fue una historia conocida? Este varón fue a la fuente y le preguntó al apóstol Pedro, ¿qué pasó en aquel día? Aquel día ocurrió esto, ocurrió lo otro. El Señor lo llamó, le dijo de tal manera, tocó la punta de su lengua, gimió en arameo. ¿Y qué dijo en arameo? Éfata. Éfata dijo. Pero si yo le escribo éfata, la gente no va a entender. Entonces puso éfata y puso que significa sea abierto. Entonces cuando los que no conocían arameo leyeron esto, dijeron, y el Señor gimió, porque en aquel tiempo se hablaba en varios idiomas. Arameo era uno de los idiomas que compartía junto con el idioma común de los judíos. ¿Sabes? En aquel momento él dice que dijo éfata, gimió, éfata dijo. Los demás lo entendieron, pero una persona que no entendía arameo ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. El milagro ocurre. Y los detalles se comienzan a contar a uno y a otro, unos sumándole más, otros restándole. Pero este varón que escribe la palabra, que escribe esta buena noticia que se llama Evangelio según San Marcos, y esta historia, no escribe a la ligera, consulta las fuentes, consulta a quien tenía al lado, al apóstol Pedro. Y le dice, ¿qué dijo la gente normal? Dijo que todo lo había hecho perfecto, que todo lo había hecho bien. A los sordos oír y a los mudos hablar. Y estaban todos maravillados. Alguno habrá dicho, esto no es importante. Pero él dijo, eso es importante. ¿Por qué es importante? Tal vez, ¿sabes cuántas veces yo he leído esta palabra? Y tuve esa impresión de que era una palabra que no tenía nada que explicar, simplemente una redundancia. A los sordos oír y a los mudos hablar. Sin embargo, luego Dios me dijo, esa palabra es importante. La gente dijo, todo lo ha hecho bien, todo lo hizo bien. Ciertamente aquel que estaba sordo necesitaba oír, era lo más importante en su vida. Cuando Dios viene a tu corazón, Dios quiere resolver lo más importante en tu vida. Lo más importante. Alguno dirá, pastor, pero imagínense, si yo estoy sordo, ¿qué le voy a pedir al Señor? Parece algo obvio. En Dios no hay cosas obvias. Hoy la gente está pobre, ¿y qué le va a pedir al gobierno? Le dice, bueno, que quiero que me des fútbol, deporte. Luego dice, quiero que me des una heladera, un subsidio. Y no se da cuenta que lo que el pobre necesita
es capacitación. Nada más. Así como dicen comúnmente, no le des pescado sino enséñale a pescar. Bueno, así, como con el conocimiento vulgar. Eso es lo que la gente necesita. No que le sigan dando pescado, sino que le enseñen a conseguirlo. No que al pobre le sigan anestesiando su pobreza, sino que lo capacite para nunca más volver a ser pobre. Porque él puede pasarla bien los próximos años, pero luego volverá a caer en la pobreza. O él puede pasar bien hasta el resto de su vida, pero y sus hijos no sabrán cómo salir de la miseria o de la pobreza. ¿Sabes? En muchos países se está cometiendo el mismo error. Ahora, no hay que comer, pero donde no hay que comer, van los gobernantes a regalar preservativos. A los pobres le vamos a dar preservativos. Le vamos a dar televisión para todos. Le vamos a dar subsidios. Ahora, ¿qué van a hacer? Quieren legalizar la droga. Ya le dieron aborto para todos. Lesbianismo para todos. Homosexualismo para todos. Vamos a legalizar el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto. ¿Qué más le vamos a dar? Ahora le vamos a dar droga. Pero ¿qué necesita el que vive mal, el que está en pobreza? Necesita capacitarse. Necesita aprender a manejar su vida. Estas personas que estaban ciegas necesitaban la vista. El mudo necesitaba hablar. Para algunos dirá es algo obvio, pero no era obvio. No es obvio cuando una persona sabe que hay un Dios en los cielos. ¿Sabes qué le pide a Dios? Dice: Señor, te pido un novio, dice. Y Dios la mira, dice: pero un novio. Yo a los sordos los hago oír. A los sordos los hago oír. No los hago saltar. A los mudos los hago hablar. No los hago sonreír. ¿Y tú me estás pidiendo que te haga sonreír y no hablar? ¿Y tú me estás pidiendo algo accesorio? No lo hace importante. Encontrar la necesidad más importante es lo verdadero en este mundo. En este mundo que actualmente tenemos casi 2.000 millones de personas pobres. ¿Y qué van a darle al África? Armas. Están hambrientos, están llenos de armas. África es un hervidero de armas. Es como un campo de batalla. Prueban sus armamentos, trafican armas por todas partes. Millones y millones de dólares se mueven en un negociado tremendo. Pero el Señor dice: yo ataco lo importante, la necesidad verdadera. Estos venían con una necesidad concreta. El sordo quería oír, el mudo quiere hablar. Alguno dice: pastor, esto es algo como de niños. No. El Señor, llegando a cierta ciudad llamada Jericó, dice que entre que él pasaba por Jericó, algunos se acercaron al Señor, le saludaron, otros pidieron por un milagro, por una necesidad. Hay algunos que me piden necesidades, me mandan papeles. Y una mujer un día me dijo: yo, pastor, quiero que Dios haga justicia y quiero verlos a todos los que me hicieron daño arrastrados, que se les peguen todas las plagas y las enfermedades. Ayude, pastor, decía. Yo le voy a ser fiel a Dios. Le dije: no me voy a apartar por toda la desgracia que me han hecho pasar mi ex marido, ni su familia. No me voy a apartar. Dice: estuve a punto de alejarme de Dios, pero solo le dije a Dios: no me voy a apartar con la condición de que tú los hagas que vengan y me pidan perdón y arrastrados a mis pies. Yo le mostré la carta a otro. Estábamos de campaña, íbamos a comenzar el segundo día, y otro que lo miraba decía: es que esta persona no entendía nada. Estaba sorda y lo que quería era 1 kilo de pan. El Señor dice: los sordos necesitan oír y el mudo necesita hablar. Saliendo el Señor de Jericó, dice que alguien empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se iba y avanzaba y avanzaba. Alguno dirá: pero ¿por qué el Señor avanza y avanza si sabe que yo estoy gritando y estoy clamando? Pero hay momentos en que el Señor prueba tu fe. Hay momentos en que el Señor quiere ver tu insistencia. Hay momentos en que el Señor quiere ver si tú realmente anhelas un milagro de Dios. Y dice que entre tanto el Señor se alejaba de la ciudad. Quedó a las puertas de la ciudad gritando, y alguien se acercó y le dijo: ya se está yendo el maestro, ya no grites más, por favor. Y dice que entre que lo querían callar, él seguía gritando más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, dice que el Señor se detuvo y lo manda a llamar. Porque ¿qué escuchó? Hijo de David, ten misericordia de mí.
No le dijo, Señor, sáname. ¿Sabes? Que al reconocer la palabra, al decir hijo de David, estaba dando una confesión de fe, una confesión de poder. Cuando tú dices Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, estás dando una declaración de fe. Este varón no estaba invocando a un curandero. Este varón no estaba invocando a un mano santa. No estaba invocando a un milagrero más. Este varón estaba invocando al hijo de David. Ellos conocían que a David le iban a hacer una descendencia, un hombre digno del trono, porque los que le sucedieron a David, ninguno fue digno de su trono. Tomaron el trono, pero como tomaron, lo perdieron. Tú lees los libros de los reyes, primera, segunda de reyes, primera, segunda de crónicas, rey tras rey, rey tras rey. Ninguno era digno del llamamiento que tuvo David. Ninguno pudo tocar el corazón de Dios. Dios dice que iba a levantar descendencia a David, un varón conforme al corazón de Dios, un varón cuyo reino iba a ser poderoso, un varón que iba a ser constituido un rey, un hombre poderoso, un hombre venido de la voluntad de Dios. Cuando este dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, le estaba diciendo, yo creo que tú eres el que estamos esperando. Y no puedes dejarme así. Yo te estoy esperando. Dice que el Señor, cuando escuchó hijo de David, es así. Hay veces que en Facebook tú ves a pastores que dicen, ay, me llamo Pepe. Otro dice, me llamo Juan. Otras dicen, me llamo Juanita y trabajo en tal lugar y tengo 3 hijos. Yo los miro y digo, pero si este es pastor, ¿por qué no pone pastora? Y ves las fotos de la pastora y tú dices, está tirando el anzuelo por si engancha algo ahí. Yo digo, si tú no tiras el anzuelo, sal con tu marido. Él, ese viejo arrugado, por otro bigotudo, gordo ahí. Que a lo menos que sepas que ya estás comprometida, que estás enlazada. Lo mismo hacen los varones. No es cuestión de las mujeres nada más. Nosotros éramos un poco reacios a usar y a entrar en Facebook. Porque cuando se creó una red más bien para entablar relaciones entre los hombres nada más. Y la gente lo tomó como un lugar de conquista amorosa. Así que pasado el tiempo, Dios me dijo, bueno, tienes que abrir tu página, pero habla aquí. Así que abrí mi página en Facebook. Y ahí veo cuando me escriben, miro a algunos que, yo digo, salen a la vida virtual tratando de conseguir novia, conseguir un novio. ¿Sabe Dios qué? Pero no se identifican como pastores, pastora, pastor. Si a ti te dicen, pastor, venga para acá, tú actúas como pastor. Cuando nadie te conoce que eres pastor, ya entonces no tienes el compromiso de pastor. Imagínate, al Señor le dijeron, hijo de David, diciendo él, tú eres el que esperamos y no me dejes como estoy. Tú no eres un hombre más. Lo puso en el compromiso. Le tocó su corazón. Dice que entonces el Señor se detuvo. La multitud se detuvo. Todos los que le acompañaban, discípulos, personas que le acompañaban y le servían, se detuvieron y le dijeron, mándelo a llamar. Cuando se acercó este varón, lo trajeron. Era ciego, era evidente que era ciego. El Señor se acercó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Estoy ciego y me preguntas, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Él le dijo, Señor, que recobre la vista. Es lo más importante para mí. No voy a andar con cosas pequeñas ni con cosas chiquitas. Necesito ver. Es lo más importante para mí. El Señor lo miró y le dijo, puso su mano sobre él, extendió su mano y le dijo, tu fe te ha salvado, le dijo el Señor. No le dijo solamente, eres sano. Le dijo, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué fe? Si tú dices, ¿qué fe tuvo este hombre? La fe de decir, hijo de David. Reconocer que al que llamaba era el enviado de Dios, al unigénito del Señor. Esto provoca un milagro. Este varón venía con una necesidad, le dijo al Señor, ¿qué quieres que te haga? El Señor le dice, este varón le responde al Señor, quiero recibir la vista. Recíbela, le dijo el Señor. Fue lo más importante para él. Lo más importante. ¿Sabes qué? Para algunos parece algo obvio, pero sin embargo no es obvio. Si hoy tú miras el corazón de muchos que le piden a Dios, Señor, quiero un auto. Señor, quiero una casa. Señor, estoy muy gorda. Nunca le dice, Señor, dame oración, dame santidad, dame fe. Entonces
esta historia no se repite. La Biblia dice que en esta historia todo lo hizo bien el Señor. ¿Sabes por qué esta expresión de todo lo hizo bien? Esta expresión nos recuerda que cuando el Señor comienza a crear los cielos y la tierra, dice Dios: en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Cuando termina la creación, ¿qué dice Dios? Y vio Dios que era bueno. Todo lo que había hecho, vio Dios que estaba bien hecho. No es cuestión de hacerlo, es cuestión de lograr que se haga conforme al propósito. Dice que estas personas dijeron: todo lo hizo bien. Era como una recreación, una vuelta a crear algo nuevo. Ahora restaurar la vista de los ciegos y de los sordos. Algunos todavía no entienden esto. Algunos todavía dicen: pastor, entiendo poco y poco no entiendo nada. Sin embargo, la Escritura nos dice que el Señor tenía un propósito y un plan maravilloso. Las personas, cuando dijeron todo lo hizo bien, a los sordos hace oír, a los ciegos hace ver. Dice la Escritura que ellos asumían que todo lo que la gente necesitaba, eso realmente le daba al Señor. Cierto varón hace un tiempo me habla y me dice: pastor, ¿sabe qué? Yo hace mucho tiempo que sabía de Dios. Sin embargo, empecé a escuchar las prédicas, la palabra de Dios. Y cuando empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a entender lo que antes yo no entendía. Este varón estaba separado hace muchos años. Como un castigo, su esposa le prohíbe que vea a su hija. Este varón le pidió a Dios muchas cosas. Tenía grandes peticiones. Pero sin embargo, cuando él escucha la palabra de Dios, se da cuenta que la única petición importante para él era restaurar el lazo con su hija, que hacía 12 años que no tenía contacto alguno. 12 años. Su madre se le escondió, le prohibió, no podía ni siquiera ver, ni siquiera hablar. Dice: pastor, empecé a entender. Ya no se preocupó por el auto, no se preocupó por la casa, por conseguir otra mujer. Algunos dicen: no me puedo ver hasta a mi hija. Bueno, voy a ir a ver, me tengo otra. Tendré otros hijos nuevos. Este no. Este entendió la necesidad de su corazón, la petición más importante. Como la gente decía, dice el versículo 37, en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. A los sordos oír y a los mudos hablar. Bien lo hizo todo. Este varón entonces comienza a orar. Dice: pastor, yo quiero que usted sepa que empecé a escuchar las predicaciones. Desde que empecé a escuchar las predicaciones puse una petición, y solo una petición a Dios en mi corazón: poder volver a ver a mi hija y restaurar la relación. Ya no le pedía por la cadera, no le pedía, 48 años tiene este varón. No le pedía si veía poco, anteojos, estaba un poco sordo. Sabes que pasando cierta edad ya te vienen todos los achaques. Y después empiezan a cambiar los medicamentos los viejitos. Mira, yo tomo este para la presión, este me hizo muy bien para el colesterol, ya como figurita los cambian. Pero este varón no le pidió nada de eso. Este varón dijo: Señor, no puede pasar tantos años y que yo no pueda ver a mi hija y que ella no me pueda ver. Comenzó a orar y le dijo: Señor, yo quiero que me des un milagro, el más importante. Y Dios entendió que para él era el más importante. Cuando me escribió me dice: pastor, y quiero dar gracias a Dios porque después de 12 años he vuelto a tener contacto con mi hija. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Bien lo hace todo Dios, a los sordos oír y a los mudos hablar. ¡Qué maravilloso es Dios! Ese es el plan del Señor. Ese es el plan glorioso de Dios. La gente dijo: todo lo hace bien. ¿Quién puede hacerlo todo bien? Ellos recordaban acerca de la obra de Dios. La obra de Dios es todo bien. Cuando lo hacen los hombres, hacemos una bien y una mal. Dos bien y una mal. Lo que arreglamos por un lado, desarreglamos por otro. Dice: ¿sabes qué? Pregúntale aquí al traumatólogo, si no. Dice: necesitamos ponerle un poco de hueso aquí, pero le vamos a sacar un poco de hueso de la cadera. Después dice: necesitamos un injerto en tal lugar, le tenemos que cortar un poco los glúteos para hacer el injerto en otro lado. Así, te ponen un poco y te sacan de otro lado. Sin embargo, Dios cuando lo hace bien. Ese es el plan de Dios. La gente, al reconocer que todo lo hizo bien, Marcos dijo: esto no podemos dejarlo pasar. Esto hay que ponerlo, esto hay que escribirlo. Todo lo hace bien, todo, absolutamente todo. Dice la Escritura
en el capítulo 35 de Isaías. No lo leas, yo quiero leerlo por ti. Esto habla acerca del tiempo glorioso de Dios. Dice: se alegrarán, Isaías 35:1, el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto es una profecía dada cientos de años antes del nacimiento del Señor. Dice Dios mismo, verso 4 al final, dice: Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué es lo que la gente esperaba? Que de una vez por todas aparezca el obrar de Dios en la vida real, no en algo lejano, no en algo prácticamente como metafísico, como de las ideas, sino en la vida concreta. Verso 5 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto es palabra también ve poderosa de Dios. Aleluya. Y también le damos un aplauso glorioso. Esta palabra para ti no te dice nada, pero para el pueblo judío esta palabra era como un himno nacional. El libro de Isaías era como un himno de esperanza. Cuando el Señor entra a la sinagoga y le dan a leer el libro, era una costumbre que cuando venían se le daban para que lean pedazos o porciones de la Escritura. Y dice que le toca al Señor, le dan y le dicen, lo invitan a pasar, le dan el libro. Y el Señor comienza a leer. ¿Qué comienza a leer? El libro de Isaías. Si el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para proclamar año de buena voluntad de Dios, para proclamar apertura de cárcel a los que habitan en casa de prisión. Dice que la gente comenzó a mirarlo porque el Espíritu se apoderó de ellos. Es como que comenzaron a sentir que la palabra ya no era una lectura, era una realidad. Los ojos estaban fijos puestos en él, lo cuenta la Escritura. Y tras cerrar el Señor el libro dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Dice que la gente entonces dijeron: lo vamos a matar, porque sabían que el único que iba a hacer todas estos sueños realidad era el Mesías. Y lo llevaron hasta un despeñadero, hasta la altura de un monte, para empujarlo y que se muera. Mas dice que como todavía no había llegado su hora, el Señor, cuando estaban a punto de empujarlo, comenzó a caminar en medio de ellos y ninguno osó en tocarle, ninguno se animó a tocarle. El libro de Isaías para ellos era como un canto de esperanza. ¿Qué dice el capítulo 35, verso 5 del libro de Isaías? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esto es una señal de Dios. ¿Qué dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, verso 37? En gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Qué más puede ser este hombre? ¿Quién más puede ser sino el Mesías, el enviado de Dios? Era una señal inequívoca que no daba lugar a dudas de que el que hacía estas señales era el verdadero ungido de Dios, aquel que podía realizar y hacer que lo imposible se hiciese posible. Esta gente estaba reconociendo con su expresión primero que este hombre era el Mesías, el enviado de Dios, al decir todo lo ha hecho bien, poniéndolo a la altura de la obra de Dios, que todo lo hace bien, sacándolo del contexto de los hombres que hacemos unas cosas bien y otras mal. Y luego cuando dijeron todo lo hace bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, evocando el libro de Isaías, que todo el mundo conocía. Para ti el libro de Isaías es desconocido, pero tú le preguntas a un niño: ¿sabes el himno? Y dice: sí, te comienza a cantar el himno. ¿Sabes el canto a la bandera? Y los niños se lo saben de memoria, todos los días. Imagínate estos niños, estos jóvenes eran instruidos en la palabra de Dios desde pequeños.
en la enseñanza de Dios. ¿Qué palabras eran las que ellos más reclamaban? El futuro glorioso del pueblo de Dios, el futuro maravilloso, tiempos de bendición, tiempos de verdad, tiempos de paz, tiempos de gozo. ¿Qué es lo que hoy reclama el pueblo de Dios? Nadie dice: Señor, dame las plagas de Apocalipsis, Padre. Dame, Señor, las plagas de Egipto. No, cuando tú dices dame, dices: Señor, dame tu bendición. Abre los cielos y derrama bendición como tú has prometido hasta que sobreabunde. Son las promesas las que te levantan. Son las promesas las que te ayudan a caminar y a seguir adelante. Son las promesas las que te inspiran. Eran estas promesas las que el pueblo esperaba que se hiciesen reales. Cuando vieron a este hombre poder hablar y que pudo oír, porque este hombre era sordo y mudo, dice que ahora comenzó a oír y su lengua fue desatada y comenzó a hablar. La gente quedó maravillada, dijo: ahora sí vemos que todo lo hace bien, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Reconocían que estaban delante del Mesías. Pero también esta palabra nos habla acerca del obrar de Dios y de lo más importante de Dios, que Dios quiere suplirte lo más importante en tu vida. Pero pastor, yo tengo tantas peticiones y ninguna me contesta. Porque Dios dice: pero tú estás sorda y lo que me estás pidiendo es un aumento de sueldo. ¿Tú piensas que este sordo mudo no tenía otra necesidad? No, dice: pastor, era rico, millonario, lindo, ojos azules verdes, pastor, así profundos. Lo único que le faltaba, el único detalle era que era sordito nada más y le faltaba hablar. Todo lo demás ya lo tenía. Tenía una familia bien, todo. No, este varón seguramente tenía grandes necesidades, pero el Señor atacó lo más importante para él. El impedimento más grande, la necesidad más grande. Primero atender lo más importante. ¿Sabes que esto es a veces producto de un desencuentro con Dios de muchos creyentes y aún siervos de Dios, que le piden a Dios lo menos importante? La Biblia dice: buscad primero el reino de los cielos, luego lo demás vendrá por añadidura. A veces le pedimos a Dios la añadidura. Dios dice: no, yo no soy el que te prospera y mañana te separas. ¿Para qué sirve entonces, Señor? Prospérame, prospérame, prospérame. Dios te prosperó. A los 2 meses tu mujer dice: me voy con otro. Tu marido dice: ¿sabes qué? No te quiero más. ¿Para qué? ¿Para qué sirvió? Señor, sáname, sáname, sáname. El Señor te sanó. Saliste a la ruta, tuviste un accidente, te moriste. ¿De qué sirvió la sanidad? El Señor quiere atacar primero la necesidad más importante. Esa es la cualidad de Dios. Es lo que la gente decía: este lo está haciendo todo bien. El sordo escucha, el mudo habla. Este tiene que ser el enviado de Dios. No solamente le reconocían como Dios al hacer todo bien y al proclamar esas señales que el libro de Isaías profetizaba acerca de lo que el Mesías haría, sino que había algo más, aún algo más. Dice la Escritura que Ezequiel fue un varón que fue llevado en cautiverio en tiempos en que el reino se desintegra. Aparece Saúl, David, un reino esplendoroso, y Salomón, 3 reyes para todo un imperio, un reino, mejor dicho, el de las 12 tribus de Israel. Tras ellos las tribus se dividen. Una tribu queda al sur y las otras se unen formando Israel, Judá e Israel. Y así toda la historia se transcurre entre un pueblo y otro pueblo. Eran hermanos, pero habían establecido 2 reinos con 2 reyes paralelos. Por eso es que a veces se unían reyes de Judá y de Israel para pelear con algunos adversarios. Pasado el tiempo, cae el pueblo de Israel, cae el reino de Israel, y también cae el reino de Judá, y el reino se desintegra y desaparece para siempre. En ese tiempo, el último imperio en caer, o el último reino, mejor dicho, es Judá, el reino del sur, donde estaba Jerusalén, cuya capital era Jerusalén. El reino del norte, cuya capital era Samaria. Cuando cae este imperio, este reino, son llevados cautivos los hombres más importantes, los más inteligentes. A los demás los dejan. La gente que supiese instrumentos, que supiese trabajar, los que eran herreros, artesanos, orfebres, todos los hombres más inteligentes y conocedores no tan solamente de las tareas seculares, sino también incluso de la vida espiritual, se los llevan cautivos. Este varón Ezequiel, profeta de Dios, sacerdote de Dios, va cautivo también, porque entienden que él conocía el Dios de estos nuevos esclavos, de estos cautivos. Mas estando cautivo, dice que Ezequiel tiene una visión de Dios y Dios comienza a hablarle. Todo el libro de Ezequiel se trata de esto. En una de esas visiones Dios le dice: tú serás por señal al pueblo, entrarás a tu casa y te encerrarás. Porque ahora Ezequiel estaba que todo el día le hablaba, todo el día
los buscaba, les decía, pero por causa de nuestros pecados estamos cautivos. No, acá no hay causa de pecado, nada. Acá hay, estos son más fuertes que nosotros, nos dominaron. Es lo que nos quieren hacer entender en nuestros países aquí en Latinoamérica. Estamos mal porque los otros son potencias, imperios que nos han colonizado. Sí, pero si nosotros nos dan una botella de vino y enseguida salimos corriendo detrás de ellas y nos regalan un choripán y una damajuana de vino y hacemos cualquier cosa, o si nos regalan una heladerita para comprarnos el voto, entonces seguiremos siendo esclavos toda la vida. Pero ellos decían, no, aquí hay una cuestión de poder. Un imperio más grande se devora a uno más pequeño. Ezequiel le decía, no, aquí hay una cuestión de principios y de valores de fe. Cuando hagamos las cosas bien, Dios hará que cualquier imperio caiga delante de nosotros. Tenemos que hacer las cosas bien. Es lo que no estamos haciendo en nuestros países en Latinoamérica. Han dado la espalda a Dios. Legalizan el aborto, legalizan el homosexualismo, legalizan el lesbianismo. Ahora van a legalizar la droga. ¿Qué más van a legalizar? Falta que legalicen los crímenes. Ya no saben qué más legalizar. Todo contrario a Dios. Todo contrario a Dios. Porque ellos dicen, nosotros nos levantaremos por una cuestión económica. Venderemos mucho y seremos ricos. Grandes imperios han caído con todas sus riquezas en los bolsillos. El imperio romano, un imperio fastuoso, dejó de existir de la noche a la mañana. Los griegos dejaron de existir de la noche a la mañana. Grandes imperios se levantaron. Los babilonios dejaron de existir de la noche a la mañana. Considerada una de las 7 maravillas antiguas, los egipcios dejaron de existir de la noche a la mañana. Así le pasó a grandes imperios en el mundo. Se levantaron, llegaron a su fin, porque le dieron la espalda a Dios. Ezequiel dice, ustedes le han dado la espalda a Dios. Dice, ¿sabes qué? Deja de hablarnos esas cosas todos los días. Basta con todos los dolores que tenemos cada día para que tú nos sigas añadiendo más dolores. Y Ezequiel se presenta ante Dios y dice, Señor, ya les prediqué a todos. Como tú tal vez dices, pastor, le prediqué a todos mis parientes. Y no, me dijeron de todo menos lindo. No me quieren ni ver, hacen fiestas y no me invitan. Se juntan entre ellos y me critican a mis espaldas. Y tú le dices, Señor, ya les prediqué a todos. ¿Sabes lo que le dijo a Ezequiel? El Señor le dice a Ezequiel, ¿sabes qué, Ezequiel? Enciérrate ahora en tu casa. ¿Cómo? Enciérrate en tu casa. Y sentirás que hay cuerdas que te impiden salir de tu casa. Y no saldrás de tu casa. En absoluto te moverás de ella. No solamente eso. Y te estarás mudo. A partir de este momento quedarás mudo. No podrás hablar más. Y estarás encerrado. Imagínate, todos los días Ezequiel salía, gritaba a las plazas donde ellos vivían. Al otro día, un silencio total acerca de las cosas de Dios. La gente decía, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de placeres, pero de Dios no se escucha más nada. No se escuchaba más nada de Dios. ¿Qué pasó con Ezequiel? Debe estar enfermo en su casa. Ese viejo loco lo volvió loco la Biblia, las Escrituras. El primer día, segundo día, tercer día, la gente empezó a extrañar. ¿Dónde está Ezequiel? Ya no se escucha tanto palabra de Dios, palabra de Dios. La gente empezó a preocuparse. Dios le dijo, te quedarás en tu casa y habrá cuerdas que te sujeten para que salgas, impedirte que salgas. Y estarás mudo hasta el día en que yo te vuelva a hablar. Y así se quedó Ezequiel en su casa, mudo. Seguían en sus pecados, seguían en sus maldiciones, seguían en sus deleites, seguían en sus heridas, en sus lamentos, el pueblo en medio del cautiverio. Ahora el pueblo ya no escuchaba más palabras de Dios. Sordos, no podían escuchar más. Ahora el pueblo ya no podía hablar con Dios nada, porque no había alguien que hable por el pueblo con Dios. Ahora estaban mudos. ¿Sabes que nosotros los siervos de Dios somos como una voz para aquel que no puede conocer de la palabra del Señor? Dice la Escritura que el pueblo entonces se desconcertó. Dios le dijo, ahora Ezequiel, pasado el tiempo, le dijo, ahora sí, desataré tu lengua y saldrás y les dirás a ellos y le hablarás otra vez al pueblo y dirás, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque son casa rebelde. Ciertamente la sordera la tenía el pueblo. Ciertamente la mudez la tenía el pueblo.
El pueblo que no quería oír palabra de Dios y el pueblo que no podía hablarlo de Dios. Tú llegas a la casa de un amigo y dices, qué bueno estuvo el partido, ¿cierto? Sí, ¿no viste ese gol? Y estás que le hablas de Dios, estás que sacas el tema, pero no te animas. Estás mudo. Y luego le pides a Dios un milagro y Dios dice, no, al sordo hay que hacerlo oír y al mudo hay que hacerlo hablar. Es el primer milagro que hay que hacer para que todo esté hecho bien. Si no hacemos las cosas mal, hagamos las cosas bien. ¿Quieres hablar? Pero estás mudo. ¿Sabes cuántas veces yo entré a la iglesia y cantaban? Y yo decía, levantaba las manos, miraba a ver si alguno me veía. Hacía como que me presentaba ante Dios, pero no podía hablar. Estaba mudo. Podía hablar cualquier cosa, cualquier tema, pero no hablar de Dios, no hablar en la presencia de Dios. Luego me juntaba con mis amigos y yo venía de la iglesia y le hablaba de todo a mis amigos, pero cuando le iba a hablar de Dios, me quedaba mudo. No podía hablarle de Dios. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo iban a reaccionar? No, ya saliste con tu Dios. ¿Qué te estás haciendo ahora? Cura, pastor. Entonces yo sabía lo que me iban a decir, que se iban a reír, se iban a burlar de mí. Entonces me quedaba mudo. Me quedaba mudo. Y cuando la palabra de Dios era predicada, no me entraba la palabra. No entraba la palabra en mi corazón, porque estaba sordo. ¿Cómo dicen allá afuera? Dice, lo reta la mamá a la hija. Te dije que esto y que lo otro, y yo te dije. Y la hija dice, ¿qué? ¿Qué? Dice. Y escuchó todo, y lo escuchó bien todo. Pero sigue con ¿qué? Y la viejita dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, le dice. El que no quiere oír, ese es el peor sordo, dice. El otro sordo tiene esperanzas. Tal vez le pongan algún audífono o algo, o la ciencia avance de tal manera que el sordo, aunque sea de alguna forma, escuche, aunque sea levemente. Pero aquel que no quiere oír, tú le puedes gritar en el oído. Tú le puedes hablar a la mañana, a la tarde, a la noche, y no te hace caso porque no quiere oír, porque está sordo. No quiere oír palabra de Dios. No quiere oír buenas noticias. No quiere escuchar que la droga le lleva a mal camino. Él quiere escuchar lo que su corazón se ha propuesto escuchar, nada más. No quiere oír palabras de bendición, porque lo que parece bendición para otros, para él le molesta, le es una molestia. No puede hablar con Dios porque siente vergüenza. No puede decirle esta noche, Dios, nunca hablé contigo, perdóname. No. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que no existe? Eso es, nosotros somos nuestro Dios. Así decía cierta persona, cada uno es su Dios, cada uno dirige sus pasos como quiera. La gente, cuando vieron el milagro, dijeron, el Señor es el único que todo lo hace bien. Los sordos oyen y los mudos hablan. Ese es un milagro de Dios, es un milagro maravilloso. Dice la Escritura que cierto varón, entrando al templo, era un profeta. El profeta Zacarías. Eran los tiempos antes del nacimiento del Señor. Estaba a punto de nacer el Señor. Y dice que él entra a servir al templo y Dios le habla. Y le dice, tu mujer dará a luz un hijo. Él dice, pero ¿cómo? Somos los dos viejitos y mi mujer es estéril. El ángel le habla estando en el templo. Y dice que tardaba más. Entró al lugar del servicio del templo donde solo entraban los sacerdotes. Y el pueblo le esperaba. Y tardaba y no venía y no venía. Y cuando vino, la gente esperaba que le hablase. Imagínate, el pastor tiene que predicar a cierta hora. No predica. Y todos lo están esperando. Los hermanos se bajaron, dejaron los instrumentos y el púlpito vacío. 5 minutos y 10 minutos. ¿Y dónde está el pastor? No, él dice que no lo molesten. ¿Y qué hacemos? Tú dirás, bueno, yo subo a cantar, pastor. Pero en aquellos días no era tan fácil. Tú te parabas en un lugar que no te correspondía y lo menos que te harían era matarte y apedrearte. El lugar de un sacerdote no lo tomaba nadie. Un ritual que era consagrado a Dios lo hacían los que debían hacerlo. Hombre que no le correspondía era penado hasta con penas de muerte. Así que el púlpito podía quedar vacío y esperando a la gente 1 hora. ¿Qué le pasó al pastor? Le habrá agarrado un paro cardíaco. Vaya a saber. La gente esperaba y esperaba hasta que de repente salió Zacarías. Y la gente murmuró.
Se paró Zacarías ante el pueblo y empezó a mover la boca. Y como vio que no le salía sonido porque había quedado mudo, el ángel le dijo: por cuanto no has creído a mi palabra, te quedarás mudo hasta que el niño nazca. Y verás que el que te habló no es un hombre, sino que te habló Dios. En aquellos días los ángeles tomaban formas de hombre. Dice que algunos hasta hospedaron ángeles en sus casas y nunca se dieron cuenta. Cuando Josué iba a invadir Jericó, a conquistar Jericó, dice que se cruzó con alguien que venía con una espada, era un ángel de Dios. Y él lo miró y le dijo: tú eres de los nuestros, tú eres de los enemigos. Él hasta le iba a pelear. Él dijo: yo soy de ustedes y he sido enviado como un ángel de Dios para protegerlos y para guiarlos. Así que este no le creyó al ángel. El ángel le dijo: por cuanto no has creído a la palabra de Dios, te quedarás mudo. Cuando salió quiso hablar, movía la boca, pero no le salían sonidos. Y el pueblo empezó a murmurar, y dice que empezó a hacer señas. Ahí nomás vino alguien y le preguntó, y se dieron cuenta que había quedado mudo. No podía hablar más de Dios. ¿Por qué no podía hablar más Zacarías de Dios? El niño que está aquí presente que me diga: no, pastor, el niño no entiende. El joven que me diga: ¿por qué Zacarías no pudo hablar más de Dios? El adulto que me diga, el anciano que me diga. Zacarías no pudo hablar más de Dios porque Zacarías no le creyó a Dios. Y cuando tú dejas de creerle a Dios, tú ya no puedes hablar más la palabra de Dios. Tú quieres hablar, pero tú no puedes hablar. Tú no puedes hablar porque no tienes convicción. Tú quieres predicar, pero predicas como si estuvieses leyendo un libro de cuentos de niños. Pero tú ya no predicas con la convicción del Espíritu Santo. Tú ya no crees que el poder de Dios está fluyendo a través de la palabra de Dios. Sin embargo, en esta noche, poder de Dios está fluyendo. Quien escucha esta palabra, su corazón será quebrantado. ¡Aleluya! Ya no pudo hablar más. ¿Qué le vas a hablar al otro si tú no crees? No, cuando ya estás mal en la fe, tú ya no le puedes hablar a nadie. Pero ¿cómo puede callarse la mujer que ha recibido un milagro? ¿Cómo podrá callarse la madre que era estéril? La mujer que era estéril y ahora tiene un hijo después de 10 años. ¿Cómo podrá callarse aquel que tenía cáncer y que le dieron 3 años de vida y ahora hace 10 años de esta historia y está sano? ¿Cómo puede callarse? No puede callarse el varón que ha recibido grandes cosas de Dios. Jamás podrá callarse. Se lo predicará a todo el mundo. A todo el mundo le hablará. A todo el mundo le gritará de la fe, del poder de Dios. Hace muy poco me escribió una mujer. Decía: pastor, quiero contarle mi historia. Mi marido estaba esclavo de las drogas. Mi marido ya no tenía remedio. A raíz de todo esto se le detecta cáncer. Un cáncer fulminante. Pero sin embargo nosotros estábamos tan desorientados. No solamente él consumía, yo consumía, estábamos perdidos. No hay esperanza para nosotros. Más la enfermedad, más la adicción. ¿Cómo escapar? ¿Cómo salir? Sin embargo, dice ella, escuchamos palabra de Dios. ¿Por qué escucharon palabra de Dios? Porque ¿sabes qué? A veces hay una sordera espiritual que con un poquito de golpe empiezas a escuchar un poco. Sabes que cuando te entra agua en el oído te tienes que golpear un poquito para que te salga agua. Si no escuchas como que estás encerrado en un tubo. Bueno, hay una sordera espiritual que a veces con algunas sacudidas se te destapan un poquito los oídos. Y esas sacudidas significan problemas, enfermedades, dificultades, problemas en el matrimonio, problemas en el corazón. Eso es lo que te sacude. Y antes no querías oír nada de Dios. Ahora que te dijeron que tienes leucemia, ahora escuchas la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Tan fácil? Sí, pastor, un golpe aquí tenía algo trabado acá en la oreja. ¿Sí? Antes no querías saber nada con Dios, absolutamente nada. Ahora que tu hijo está esclavo de las drogas, ahora vienes y quieres escuchar palabra de Dios. Pero antes, no, ponías la radio, la música que te gustaba, del baile, del pecado, mirabas el canal del pecado, vivías hablando del pecado, pero ahora que la necesidad llegó cerca de ti, tus oídos se destaparon y empezaste a escuchar. A esta familia le pasó lo mismo. No querían saber nada con Dios, pero llegó la adversidad de tal forma que sus oídos se destaparon. Empezaron a escuchar palabra de Dios, y cuando empezaron a escuchar palabra de Dios fue el primer milagro. Ese es el primer milagro. Tú dirás: pastor, necesito tantas cosas de Dios, tantas peticiones que espero que me las conteste. Pero ya tienes el primer milagro. El primer milagro es que Dios te ha permitido escuchar en esta hora palabra de Dios, tener oídos sensibles, un corazón predispuesto para escuchar la voz de Dios en esta noche.
a raíz que comenzaron a escuchar la palabra de Dios, en su vida comenzó a nacer la fe y la esperanza. Eso es lo que viene a hacer Dios, las buenas noticias. Tendrás confianza, dice el Señor, porque hay esperanza. Cuando esta persona me escribe, dice: pastor, yo quiero contarle que de esta historia ya han pasado varios años. Actualmente mi marido y yo estamos en una iglesia sirviendo y predicando la palabra de Dios y contándole a todo el mundo lo que Cristo hizo por nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura: todo lo hizo bien Dios. Los sordos pueden oír y los mudos pueden hablar. ¿Qué más podemos pedirle? Solamente el Mesías puede hacer esto. Las peticiones más importantes, lo más importante, lo más urgente, lo demás, lo accesorio, pedirlo después. Si quieres entrar en un tiempo de bendición, pídele a Dios lo más importante. Luego lo accesorio. ¿Qué sería, pastor, lo más importante? Número 1, la salvación. Es lo más importante en la vida del hombre. Pastor, yo estoy orando porque quiero cantar ahí en la plataforma. Primero, asegúrate tu salvación, primero. ¿Qué otra cosa sería importante, pastor? La santidad. Pero si ya estoy salvo, pastor, no necesito la santidad. Pero la salvación la ganas aquí y la pierdes en la esquina. Cuando sales detrás de una mujer, cuando te vas con tu novio a hacer cosas que no convienen. Entonces la has ganado la salvación, por no tener santidad la has perdido. La santidad es muy importante. Ya vamos, 2 cosas muy importantes en la vida del hombre o de la mujer de fe. Tú quieres bendiciones, pero Dios quiere darte bendiciones que no las pierdas, que nadie te las robe. Necesitas salvación, santidad, conocimiento de la palabra para poder mantener la santidad. ¿Cómo podré mantener la santidad si yo pienso que fumar está bien? Si yo pienso que ir a un baile está bien, si pienso que hacer tal o tal cosa está bien. Dice la Escritura que la palabra te enseñará la diferencia entre lo santo y lo que no es santo, lo bueno y lo que no es tan bueno para ti. Y así, entonces ahora dirás: bueno, pastor, yo había empezado por la casa, entonces dejemos la casa para más adelante. Eso es lo correcto. Dejemos la casa para más adelante. Primero lo más importante: la salvación, la santidad, conocimiento de la palabra, la fe. Porque si tú tienes fe, tú puedes obtener cualquier cosa de la Biblia. Tú puedes sacar lo que quieras. Pero si tú no tienes fe, este libro para ti es un libro sellado. Dice la Escritura: y le será al pueblo la palabra como palabra del libro sellado, en el cual si alguno le dijere: lee lo que está escrito, le dirá: no puedo leer porque no sé leer. Y si luego le dice a otro: léelo tú, dirá: no puedo porque está sellado. Sellado significa cerrado, precintado, imposible de abrir, con llaves. Pero si alguien a ti te enseña la palabra y tú tienes fe, tú abres aquí, lees un versículo y tú lo crees y lo recibes. Luego abres en otra parte de la Biblia, lees otro versículo, lo crees y lo recibes. No, pastor, a mí me gusta que vaya yo y le pido al pastor cuando necesito algo. Pero vivirás dependiendo de alguien más toda la vida. Nunca habrá una fe en tu corazón. Nunca podrás conseguir tus bendiciones para los tuyos. Eso es lo más importante. El Señor quiere que el sordo pueda oír y que el mudo quiera hablar. Para ti dices: es lógico, pastor, el sordo va a querer escuchar. Pero no, lo que parece lógico en nuestra vida espiritual no lo hacemos así. Le hemos pedido a Dios miles de cosas, menos lo importante. Yo cuando acepté a Cristo en mi corazón le pedí a Dios y le dije: Señor, le he pedido 2 o 3 peticiones a Dios, no muchas. Le he pedido y le he dicho: Señor, yo quiero que tú me des sabiduría de la palabra, para entender la palabra, porque sé que Salomón pidió sabiduría y escogió bien. Yo quiero escoger bien. Luego le dije: Señor, dame autoridad en la palabra, autoridad espiritual, para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos. Luego le dije: Señor, pero si me falta algo, me puede estar faltando algo. Vi otros que tuvieron todo eso y lo perdieron. Dije: Señor, dame santidad y permíteme serte fiel hasta la muerte. Porque he leído la Biblia y he visto casos y casos de hombres y mujeres tremendos en la fe que han fallado grandemente. ¿Sabes qué? Tristemente, yo en estos 20 años de pastor he visto a mucha gente fracasar y caer.
perder su comunión, perder su santidad. Yo no sabía que al pedirle a Dios, el querer estar fiel hasta la muerte, iba a implicar el ver tanta gente fracasada, gente que caminó conmigo y hoy están en el mundo, algunos hasta consumiendo drogas, otros separados por el segundo matrimonio, sus vidas destruidas. Y esto me causa dolor en mi corazón. Pero digo, una vez hablaba con Dios y oraba a Dios y le digo, Señor, yo nunca tomé conciencia de que el pedirte, serte fiel hasta la muerte iba a significar el ver muy de cerca el desastre y el ocaso de muchos. Pero le fui pidiendo a Dios lo más importante. Jamás le pedí a Dios dinero. Jamás le pedí a Dios dinero. Jamás le pedí a Dios salud. Jamás. Comencé a pedirle lo importante. Estaba sordo y quería oír. Estaba mudo y quería hablar. Cierto varón llegó a la iglesia. Este varón conoció la voz de Dios de una forma tremenda. Dios le comenzó a hablar. Dios le comenzó a enseñar grandes cosas. Un día empezó a pedirle a Dios que él quería ser alguien importante en la iglesia. ¿Esto es una buena petición? Esto es una mala elección, una terrible elección. Tú no tienes que pedir ser alguien importante o no. No es importante el que predica, no es importante el que está aquí o el que está allá. La importancia reside en tu comunión con Dios. Hubo hombres y mujeres que marcaron una diferencia tremenda y nunca estuvieron frente a una multitud, porque no tuvieron la cualidad para hacerlo. Pero sus historias están escritas en la Biblia, en el libro eterno de la palabra. Bueno, este varón tenía anhelos de que él figurar, él ser importante, él ser como un pastor, como un líder, saber más que el pastor, tener revelaciones. ¿Sabes que empezó en esa psicosis? Porque ya no era una petición, comenzó a transformarse en una psicosis. Cuando habló conmigo y me escribió, me dijo, pastor, yo quiero contarle esta historia, para que usted lo sepa y para que le cuente a otros. Yo iba a la iglesia, empecé a hablarle a todo el mundo de Dios, empecé a estudiar la Biblia, empecé a querer hacer una cosa u otra, tomar un puesto, tomar otro. Empecé a sentirme importante, hasta que en un momento, por querer sentirme importante, empezó como a agrandarse delante de los demás. No, yo sé más que el pastor, yo sé más que yo sé misterios de la Biblia y cosas terribles de la Biblia y tremendas. Dice, pastor, en un momento empecé a creerme que era Cristo. Le decía a la gente que yo era Jesús. ¿Sí? Imagínate, cayó como en un grado de locura. Tras empezar con este desvarío, mi familia se empezó a preocupar, empezó a tener conflictos por todas partes. Ya después empezó a delirar, ya que era Cristo, que era el Mesías y que era el enviado. Pastor, terminé en un centro de salud mental. Dice que Nabucodonosor, el que era rey de Babilonia, le pasó algo parecido. Él dijo, esta es la Babilonia que yo he construido con mi fuerza, con mi inteligencia, con mi poder. En ese momento vino una voz del cielo que le dijo, por cuanto no has dado gloria a Dios, por cuanto no reconoces que Dios te dio todo esto, perderás la cordura en este momento, te volverás loco y comerás pasto como un buey, hasta que reconozcas que hay un Dios en los cielos que da el poder al que quiere y le quita el poder a quien Él quiere. Y así ocurrió. Y estuvo loco y corría por el campo y comía pasto como un buey, hasta que un día, en un poco de lucidez, el rey de Babilonia, de aquel reino esplendoroso, le volvió un poco de lucidez a la mente y le dijo, Señor, perdóname, tú has sido el que has permitido que yo viva esta vida. No fue mi inteligencia, no fue mi fuerza, no fue mi sabiduría. A partir de aquel momento comenzó a recuperar la cordura y luego, con el tiempo, fue restituido en su puesto como el hombre más importante de todo el imperio. Este varón cayó en el psiquiátrico. Dice, pastor, mi mente no se estabilizaba. Finalmente empecé a escuchar. Salió de ese lugar, pero no quería saber nada de Dios, porque dice, Dios me volvió loco. ¿Sabes que hay gente que dicen, en la iglesia se volvieron locos? ¿Por qué? Porque una persona media desquiciada anda, gloria a Dios, y gloria a Dios, y gloria a Dios. Y la gente dice, esta es el loco. Así terminan todos los de la iglesia. Pero ¿y ese que anda que dice que es Napoleón Bonaparte, qué? ¿Le echamos la culpa al ejército? El otro que dice que es un policía. Y mi padre trabajaba en una ambulancia, y era chofer de ambulancia en un momento. Tuvo 1000 trabajos. En la policía, en bibliotecas, en taxis, de todo, negocios y demás. En uno de esos trabajos era chofer de una ambulancia. Entonces, dice que siempre le traían por allí algunos que andaban en la calle, que están medio desquiciados. A veces la gente los llevan al hospital o lo encuentran en la noche. Y los otros allá en el hospital, ¿qué le pueden dar? ¿Un calmante? ¿O lo hacen sentar un poco?
Y hay algunos locos que andan dando vueltas por los negocios, dando vueltas por las reparticiones, que por la policía, por el gobierno. Ya los conoce la gente. Oh, ¿cómo andás? Bueno, así había uno. Y un día estábamos comiendo a la mesa y nos contaba, dice, no, siempre al hospital cae un loco que es pistolero, dice. Y entra por los pasillos y hace, claro, así agarraba cualquier cosa y así que le disparaba a los médicos, a las enfermeras. Ya la gente al final lo miraba, pero dice, pero hay dos doctores, dice, hay dos médicos, que cuando lo ven al loco y les empieza a disparar, ellos se esconden y se suben al techo y también le empiezan a disparar al loco, dice. Y andan por ahí por el cielo raso y se andan a los disparos. Imagínate. No caigas en manos de esos médicos, por favor. ¿Qué íbamos a decir? Que este se volvió loco por culpa de los médicos o de la policía. Sino que cuando le agarró el delirio de la locura, quedó tildado en algo que él quiso hacer y no pudo hacer. Bueno, el asunto es que este varón no quería saber más nada con Dios. Volvió a la cordura, pero no quería saber más nada con Dios porque dijo, Dios me volvió loco. Yo me volví loco por Dios. Así que no quiero mantenerme lejos de Dios. Pasaron varios años y así él, estando en otro tiempo, una persona que predicaba, que enseñaba de la palabra de Dios, que le pidió a Dios ser una persona importante en la fe. Ahora estaba que no quería saber nada con Dios. Dice, pero pastor, empecé a escuchar los mensajes. Y los mensajes empezaron a poner claridad en mi mente y en mi corazón. Y Dios tocó mi corazón. Y ahora, pastor, entiendo. Veo el panorama más claro. Tengo un poco de miedo de no sé si volver o no volver. Pero entiendo que no fue Dios el que me volvió loco. Fue mi propia ambición de pedirle cosas a Dios que no correspondían. Ahora sé que voy a volver a Dios, amar a Dios y buscar a Dios con todo mi corazón y con todo mi ser. Es lo más importante. Los ciegos oyen y los mudos ven. Todo lo hizo bien el Señor. Vamos a hacer una oración en esta hora. Yo no sé cuáles son tus peticiones, pero Dios dice, el sordo tiene que oír. El mudo tiene que hablar. Primero vamos a atender lo importante, dice Dios. Luego vendrán lo accesorio. Tal vez tú miras lo accesorio y dices, no, yo quiero esta petición. Dios dice, te estás equivocando. Yo no hago las cosas así. Yo hago las cosas bien. Si alguien quiere aceptar a Cristo en esta hora como su único Señor y Salvador de su vida, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos donde quiera que se encuentre. El que ha tenido oídos para escuchar esta palabra ya ha recibido un milagro de Dios, porque ya no es más un sordo espiritual. Ahora falta que Dios complete el milagro y ya no seas más un mudo espiritual. Que confieses con tu boca que Cristo es tu Señor. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si confesares con tu boca, dice la Escritura, y creyeres en tu corazón, serás salvo. Aquellas personas que quieran aceptar a Cristo, les voy a invitar a que cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a buscar lo más importante. Sé que lo demás vendrá por añadidura. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Y te doy gracias por abrir mis oídos a esta palabra y permitir que mi lengua confiese tu nombre y el nombre de tu Hijo, Jesucristo de Nazaret. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso.